Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos porque tenemos un lugar, Señor, donde poder adorar tu nombre, Padre. Padre del cielo, Señor, te presentamos, Señor, esta casa, esta iglesia, Señor, para que seas tú, Señor, conforme a tu voluntad, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos ser obedientes a ti y a tu palabra, Señor. Gracias por los matrimonios, Señor, que se disponen a aportar, Señor, lo que es la obediencia, Señor. Buscar constantemente qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor, de las Escrituras, Padre. Señor, que cada día nosotros podamos, como dice Josué 1:8, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, Señor. Que cada día juntamente con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, generacionalmente podamos levantarnos en obediencia a tu palabra. Padre, te presentamos esta nación, te presentamos, Señor, las elecciones, Señor. Te presentamos todo lo que se está moviendo alrededor, Padre. Oramos que seas tú tomando el control. De hecho, tú lo tienes, Padre. Que no permitas, Señor, que vaya a haber violencia, que no permitas que vaya a haber caos, Padre. Padre, sé tú, Padre, glorificando tu nombre en este tiempo sobre esta nación, la cual, Señor, tú levantaste hace tantos años con el Evangelio, con el poder de tu palabra, Señor. Pero sabemos, Señor, que por cuanto nos hemos apartado, hemos desobedecido tus mandatos, ha venido toda esta situación como esta nación, Señor, nuestra nación de la cual, Señor, tú nos trajiste para bendecirnos, Señor, ha estado declinando año tras año. Pero Padre, en el nombre de Jesús declaramos la sangre poderosa de Cristo Jesús, Señor, sobre esta nación, Señor, sobre cada estado, Señor, sobre los candidatos, Padre. Declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús y que seas tú, Padre, protegiendo esta nación de todo lo que se cierne, todo lo que se amenaza, todo lo que viene, Padre. Nosotros haremos lo nuestro, orar y clamar, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú guiándonos en obediencia a tu palabra, Padre. Bendecimos este tiempo, Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, por todo lo hermoso. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Este mes es el mes de la Biblia y el tema del mes es la palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz es muy importante para nosotros. Si ustedes ven ahí hay un niño leyendo, porque los niños son parte, somos generacionales. No podemos decir nosotros, hijo, yo leo la Biblia sin no enseñarle a mis hijos la Biblia. Yo no puedo decirle a mi nieta, yo leo la Biblia si yo no le estoy enseñando a ella, si no le estoy modelando la lectura de la palabra. Entonces, qué hermoso, porque vamos a estar predicando esa palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra viva y eficaz debe ser esa, hermanos, que entre, que nos confronte, que entre hasta lo más profundo, que podamos nosotros sentir al Señor hablando en nuestro interior. Entonces Hebreos 4:12 es la base de lo que vamos a estar predicando todo este mes, la palabra viva y eficaz. Amén. Y entonces, algo que el apóstol Pablo nos enseña es que andemos como sabios. Andemos como sabios. Le puede decir a la persona que está al lado, camina como sabio. Camina como sabio. Y es importante andar como sabios. ¿Y sabes por qué podemos andar como sabios? Porque el Señor nos da la sabiduría. Y esa sabiduría nos da el Señor cuando le obedecemos a Él, cuando tenemos temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo nos dice, anden como sabios, que nosotros podamos andar como sabios. Y para eso vamos a Efesios 5:15. Nos dice lo siguiente: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, el llamado que nos hace el apóstol. Y lo que nos está diciendo, tengamos cuidado cómo vivimos en estos tiempos, ¿cierto? Esa palabra es fuerte, no como necios, es decir, no como insensatos. Básicamente es no vivamos en la ignorancia.
Tenemos que andar en sabiduría y la sabiduría nos la da la palabra de Dios. Tenemos que andar en obediencia porque la obediencia nos la da la palabra de Dios. No actúen sin pensar, es lo que nos está diciendo, sino como sabios. Que no actuemos como personas que no pensamos, que seamos esas personas inteligentes, esas personas listas, pero en el Señor, a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, lo que yo puedo entender de Efesios 5:15. Usando sabiamente el tiempo, necesitamos usar sabiamente el tiempo sin desperdiciarlo. El tiempo, muchas veces decimos, es que no hay tiempo. Es que muchas veces no organizamos bien el tiempo, porque el tiempo sí hay. Tenemos que usarlo sabiamente, bien ordenado, porque de esa manera no perdemos, no desperdiciamos nuestro tiempo. Hay que usarlo sabiamente. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El Señor quiere que procuremos buscarle a Él para decirle, Señor, ¿cómo debo de hacer? ¿Cómo debo llevar mi vida? ¿Por dónde debo de caminar? ¿Qué es lo que debo yo leer o cómo me debo yo nutrir? Esa es lo que nos está compartiendo la palabra. Es decir, cuando yo leo Efesios 5:15 al 17, entiendo que el Señor me está diciendo, vive una vida para agradarme a mí y no agradarte a ti mismo. Amén. Vive una vida, nos dice el Señor, vive una vida para agradarme a mí y no a ti mismo. Que en resumido es que no haya ensimismamiento en ti. Ese ensimismamiento es que yo solo quiero gobernarme a mí, que yo solo quiero hacer las cosas para mí y no agradar a Dios. Y cuando no agradamos al Señor, entonces es desobediencia. Entonces para nosotros esta palabra es viva y eficaz, porque entonces nos llama que cuando nosotros, si obedecemos, recibimos bendición de Dios. Amén. Cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos los mandatos del Señor, recibimos bendición de Dios. ¿Qué pasará cuando no obedecemos? No recibimos esas bendiciones, porque no estamos fuera, estamos en desobediencia y no recibimos esas bendiciones del Señor. Por eso nosotros somos hijos obedientes. Y para ilustrar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ya en una imagen que la podamos ver, les invito a que vayamos a Segunda de Reyes capítulo 5, porque aquí hay un hombre, una persona que realmente es un necio, realmente tiene un montón de orgullo. Pero vamos a ver este Dios tan precioso y tan hermoso como es, porque tenemos un Dios hermoso y precioso. Mire lo que nos dice la Escritura en Segunda de Reyes 5. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Estamos aquí viendo un hombre que es capitán del ejército del rey de Aram. ¿Quién es el rey de Aram? Es el rey sirio. Tienen combates constantes contra Israel, guerras constantes. Y nos dice que es el capitán, y este hombre es un hombre de gran estima, porque le había dado victorias a los sirios. Y era un hombre guerrero, valiente. O sea, podemos ver que es una persona de alto nivel. Tiene gente, soldados a su comando. Es un capitán del ejército. Entonces le podemos ver esta imagen de él. Pero a continuación cuando dice un guerrero valiente, pero leproso. Leproso. Y la lepra es símbolo de pecado. Y uno se puede imaginar cómo es que un general de estos, valiente, que es honrado por su rey, es un hombre que tiene pecado, porque la lepra es símbolo de pecado. ¿Qué sucede ahí? Y podemos entender, o yo puedo entender cuando leo este primer versículo, este primer capítulo, de que hay imperfección en todas las personas. En todos hay imperfección. ¿Somos imperfectos? Somos imperfectos. El pastor Roberto Miranda escribió un libro, Pies de Barro, basado en Josafat, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Realmente que para significar que hay imperfección en nosotros, hay imperfección. Y que aunque este hombre era tan amado, era tan puesto en altos honores, tenía un problema y era leproso. Y entonces, aquí es donde vemos cómo Dios maneja ese tipo de situaciones. Miremos esto. Naamán no es del pueblo de Dios. Naamán es una persona que ni conoce a Dios. Pero aquí podemos ver el corazón de Dios, que el Señor, cuando escribe en Juan 3:16, ¿cierto?
que ha entregado a mi Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por aquí lo que yo puedo ver es misericordia de Dios con este hombre que tiene un problema, que es leproso. Y obviamente en ese tiempo esta lepra sí era realmente una enfermedad que se le ponía rojiza la piel. Y era terrible porque ya si la lepra se extendía y era muy visible, ya lo tenían como una persona que tenían que apartarla completamente. Pero mire la misericordia del Señor. Nos dice la historia, ustedes para poder avanzar un poco más rápido, dice que allí en la casa de este hombre había una joven que la habían capturado los sirios y la habían llevado al servicio de la mujer de este hombre, de Naamán. Y cuando ella escucha que él es leproso, entonces es una joven israelita que la tiene allí. Y entonces dice que ella le servía a la esposa de Naamán y le dice, sí, mira, ¿por qué no vas a Israel? Porque en Israel hay profeta. Y le dice eso a él. Y entonces aquí nos vemos que este hombre por primera vez, un capitán, un hombre recio, un hombre de valor, entonces es tocado por el Señor, por la misericordia de alguien del pueblo de Dios. Qué hermoso. Y entonces nos dice la escritura que este hombre va ante el rey Aram y le dice, ayúdame. Porque ante un evento, una gran necesidad, hermanos, ¿quién no recurre a Dios, cierto? Hasta el más ateo de los ateos que no creen en Dios, cuando una situación está ya, dice, ay, necesito ayuda. Y ahí es lo poderoso, cuando viene alguien que sí conoce al Señor y dice, yo sé dónde te pueden ayudar. Velo el viernes a círculos de oración y allí vamos a clamarle al Señor, amén. Ve, vamos, te invitamos, cualquier situación vamos a orar y vamos a clamarle al Señor. Y entonces en el versículo 5, mire lo que sucede. Naamán va donde el rey, le dice, mire, aquella muchacha que es israelita me dijo esto, pero yo no puedo ir a Israel porque me matan. Entonces él va y habla con el rey Aram. Y le dice, ayúdeme. Entonces el rey Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. O sea, el rey Aram le dijo, lleve esta carta al rey de Israel. Pero Naamán, con esa necesidad, con esa enfermedad que tenía tan fuerte, le llevó un tesoro. Miren esto, un talento es equivalente a 34 kilogramos. 10 talentos, ¿cuánto será de plata? 340 kilogramos, ¿cierto? De plata. Pero miren esto, un ciclo es equivalente a 11 gramos de oro. Llevó 136 libras de oro puro y 10 mudas de ropa. Mudas es túnica, ropa fina, lino. ¿Cuánto valdría todo lo que le llevaba él? Entonces dijo, yo me voy a presentar ante el profeta con todo esto. ¿Esto para qué? Porque yo necesito mi sanidad. Él pensaba todas estas cosas. Y entonces la carta que llevaba Naamán al rey de Israel le decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Le está diciendo a su enemigo, ¿cómo sería la necesidad? Es que en momentos de necesidad hay que hacer algo. Le está diciendo al rey de Israel, con que tiene en combate, sánamelo de la lepra. ¿Y qué sucede cuando el rey de Israel recibe esa carta? Se enojó, se rasgó las vestiduras y dijo, este solo busca ocasión de provocarme. ¿Qué le pasa? Yo no soy un curandero. ¿Qué le está pasando a este? Miren, la reacción del rey de Israel, ¿ustedes cómo la toman? ¿De sabio o de necio? ¿Será sabio o necio el rey de Israel a ponerse tan enojado? Necio, ¿cierto? Porque yo digo, si tiene sabiduría, dice, wow, qué oportunidad de ahora sí ponerlos en donde debe de ser, porque tanto ataque y tanta cosa. Ok, venga que yo lo sano, pero hablemos de estos problemas que usted tiene conmigo. Amén. Pero el rey de Israel no lo podía hacer, ¿por qué? Porque él no busca la dirección del Señor. Él de una vez le saltó la carne y de una vez contestó y de una vez le dijo y se rasgó las vestiduras y todo. Y dijo, es que yo, y se metió en ese lío. Qué importante cuando nosotros vengan situaciones adversas y nos mantengamos con esa sobriedad, digamos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Amén, hermanos. Porque aún van a venir personas, enemigos. Bueno, no los tenemos hoy en día a ese nivel,
Pero este rey de Israel perdió una gran oportunidad por no buscar la voluntad de Dios. Por no buscarla. Y entonces, ¿cuál sería la voluntad del Señor? Ayudarle a él. Muchas veces en situaciones que nosotros tengamos, tenemos que también buscar que por más difícil que sea la situación, los problemas, poder decirle: Señor, ayúdame. Que entra la palabra de Santiago, ¿cierto? Rápido para escuchar, lento para hablar y tardo para airarse, porque esa es la situación. Cuando es la insensatez, cuando es la necedad, de una vez se intromete es la carne. Y entonces aquí vamos a ver la sabiduría de la obediencia, versículo 8. ¿Dónde aparece la sabiduría? Miren esto. Y al oír Eliseo, ojo, el rey de Israel escuchó y se alborotó y hizo de todo. Pero al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Vemos aquí al profeta aprovechando la oportunidad. No, yo sí la aprovecho, porque aquí hay profeta. Dice: yo aquí hay profeta para arreglar esta situación. Y entonces vino pues Naamán con sus caballos y con su carro. Ahora imagínense este hombre, un capitán del ejército sirio, no va a venir con 2 o 3, va con un buen grupo, ¿cierto? Gente que uno los ve y olvídate, dice, son tremendos. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo salió corriendo a recibirlo. No dice eso, ¿cierto? Dice: Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Ve y lávate 7 veces. Aquí el viernes vamos a lavar 7 veces, vamos a abrir el baptisterio. Si hay personas con una cosa, no estoy bromeando. Pero 7 veces le dice, y quedarás limpio. Entonces, ¿por qué le está diciendo esto? Porque vino la palabra del Señor a Eliseo. Y Eliseo recibe eso de parte del Señor. Ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará. Hay palabra profética, hay salvación. ¿Para quién? Para Naamán en eso. Pero él no puede entender esa palabra. ¿Por qué no la puede entender? Porque él está en un momento de necedad. Está con su orgullo. Y la medicina para la necedad y para el orgullo, ¿cuál es? Que nos humillemos, hermanos. Dice la Escritura que el Señor no desprecia un corazón contrito pero al soberbio. Por eso Eliseo no salió, porque lo miró de lejos, porque estaba con toda la soberbia. Y le mandó ¿a quién? Al ayudante, al sirviente. Dijo: vaya y dele la información. Y entonces, ¿cuál será la reacción de Naamán? Pues conocemos la Biblia, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí va a hablar el necio, aquí va a hablar el orgulloso. Y miren lo que dice: pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor, moverá su mano y a la parte de enferma y ¡pum!, seguirá la lepra. Él se imaginaba que Dios era como una magia, que era la lámpara de Aladino y que le iba a arreglar toda la situación en un momento. Eso es lo que él se imaginaba, que Dios le iba a hacer eso. Y dice que ya estaba enojado porque él quería que las cosas se hicieran a su manera. Y ese es el problema con la necedad. Yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y si no es como yo quiero, pues no se hacen las cosas. Y eso es lo que Naamán está diciendo aquí. Yo creía que las cosas se iban a hacer a mi manera, pero no como usted me dice que me las haga. No como Dios dice. No, yo no las hago así. Ese es el problema con la necedad. Y se enojó. Pero aparte del enojo que le dio, que no se hicieran las cosas como quería, viene la murmuración. O sea que ahí sí la acabo de completar. ¿Por qué viene la murmuración? Versículo 12. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio vuelta y se fue enfurecido. Iba ese hombre que echaba fuego. ¿Sí? Empezó a murmurar en contra de
le estaban dando la palabra de salvación. Qué impresionante que es la necedad, ¿cierto? Qué impresionante que es la soberbia, porque después viene la murmuración. Y la murmuración es terrible. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, pero no seguir con ese enojo y no con toda esa murmuración, porque ahí sí entramos en un problema. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Con la necedad, con la soberbia, con la murmuración. Y eso le estaba pasando aquí a Naamán. Pero la misericordia de Dios es tan hermosa y tan grande. Hermanos, tenemos a Jesús que es tan bello. Jesús es el tesoro nuestro aquí en la tierra, amén. Jesús es bello, el Padre es bueno y nunca se cansa de tener misericordia de nosotros. Y yo cuando leía esta porción, yo decía, qué tremendo, Señor, porque tú estás teniendo misericordia de un hombre que no te conoce a ti. Un hombre que realmente está enojado contigo, un hombre que está despreciando al profeta, pero tú tienes misericordia. Ahí podemos ver que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, hermanos, amén. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Si lo está haciendo con este hombre, ¿cuánto más para nosotros que a veces viene la necedad, viene la murmuración y venimos ante el trono de la gracia y le decimos, Señor, perdóname, la verdad que sí, yo estaba mal, hoy me arrepiento y hoy me humillo, sí, la verdad, Señor. Y venimos y Él nos recibe con ese amor y nos restaura y nos dice, sigue otra vez, hijo mío, sigue otra vez, hija mía. Amén. Si lo está haciendo aquí con Naamán, ¿en dónde viene la misericordia de Dios para este hombre? Viene en el versículo 13. Versículo 13 es poderoso. Porque él enojado, él bien bravo. Y sí, los ríos de Damasco eran mejores que el Jordán, mucho mejores que el Jordán. Pero es que de nuevo, cuando hay soberbia y hay necedad, hay que traer la humildad. Por eso él no quería meterse en el Jordán, porque sabía que era un río inferior. Pero el Señor tenía que llevarlo a él a ese punto para que él reconociera y fuera salvo, Naamán. Mire el versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? ¡Qué misericordia del Señor! Porque dentro esas personas que están ahí conocen de Dios. Y le están diciendo, mira, a la verdad que eso está mal delante de Dios. Tú estás reaccionando mal y estás necio. Y usted sabe lo que es decirle a un general que haga las cosas que no quiere hacer. Usted sabe lo que es eso. Eso es misericordia de Dios. Qué importante. Cuando la esposa le dice al esposo, mira, deja esa necedad, deja eso, mira esto. Es salvación de Dios, amén, hermanas. Pero también cuando el esposo le dice a la esposa, mira, deja esa necedad, deja eso, deja lo otro. Misericordia del Señor. Amén. Y yo digo, qué hermoso tener personas al lado así que nos direccionen, que nos digan, hey, eso está mal. Yo te amo mucho, pero tengo que decirte que eso es pecaminoso porque esa necedad y esa soberbia es pecaminosa y no está bien delante de Dios. Amén. Necesitamos ese tipo de personas que en un momento dado que estamos mal nos corrijan, amén. No que nos hagan fiesta o nos pasen la mano y nos digan, no, eso está bien. Porque qué tal uno caminando al abismo y que todo esté bien y pum, se vaya al abismo la persona. Y si nos presentamos delante del Señor en el día que vamos al tribunal de Cristo y nosotros no advertimos, nosotros no le corregimos a esa persona. Estos sirvientes no le hubieran corregido a Naamán, de decirle, deja esa terquedad, esa furia, esa murmuración. No le dijeron así, pero ellos le estaban diciendo, corrige ese tipo de cosas. Qué importante que nosotros también lo hagamos como hijos de Dios. Mire, Proverbios 27, versículo 5. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Amén. Mejor es que nos reprendan francamente que encubrir las cosas. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Qué quiere decir aquí? Que fieles son las heridas del amigo. No le va a gustar a Naamán que le hubieran dicho eso. No le va a gustar a las personas. Pero sabe que ahí hay fidelidad.
La fidelidad dice, pero engañosos. Ese engañosos es excesivos los besos del amigo. Es la salamería. No te preocupes, Naamán, nada te va a pasar. Sí, ¿para qué te vas a ir a bañar ese río? Ese profeta no sabe. Ese no sabe ni dónde está parado. Eso Dios no te está diciendo nada. Eso, esto, bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces es mejor la reprensión franca que el amor encubierto. Es bendición para nuestras vidas. Y entonces esta es una reflexión para nosotros. Seamos de bendición a otros. Seamos de bendición a otros y podamos decirle a nuestro hermano, al amigo, mira, eso está mal. Mira, no camines por ahí. Y de pronto se van a enojar con nosotros porque somos francos. Pero entonces ganaremos al amigo porque él va a enderezar sus caminos. Amén. Como le está pasando aquí Naamán. Entonces cuando ellos le dicen eso a Naamán, en el versículo 14 dijo, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Ese empuje para Naamán fue la bendición. ¿Por qué? Porque fue y se zambulló 7 veces conforme a la palabra de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Gloria a Dios, amén. Por la obediencia que hizo Naamán, por las personas que estaban a su lado y lo condujeron para que él no se quedara en esa situación. Dios hizo el milagro. Dios está haciendo milagros en medio nuestro, hermanos, amén. Dios hace milagros de lepras, de cánceres, de lo que tenga que hacer. Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque no hay nada más que le agrade a Dios que cumplir sus promesas. Dios cumple sus promesas de salvación. No hay nada más que le agrade al Señor responder nuestras oraciones. No hay nada que le agrade más a Dios que realizar milagros y cumplir sueños. Amén. A Dios le agrada, pero tenemos que entrar en esa humildad, en esa obediencia, de decirle, sí, Señor, la verdad que yo estaba mal. Y gracias que me hicieron encauzar mi camino para poder ver tus milagros. ¿Ves que la obediencia es importante para ver los milagros de Dios? Los anhelos del corazón, la obediencia es supremamente importante. Versículo 15. Y este hombre entonces empezó como necio, como orgulloso, como soberbio. Versículo 15. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Ya no vino con un grupo, vino con toda la compañía, con gran pompa, con estandartes de Siria, todo lo que hace esta gente. Regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él, o sea, del profeta. Y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Se convirtió ese hombre. Dios dijo, no hay otro Dios. ¿Por qué? Porque el rey de Siria iba y adoraba por allá a otros ídolos. Pero ahora este hombre dice, hoy yo conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ya no habla como un sensato, ya no habla como un soberbio, ya habla como una persona sabia. Amén. Qué hermoso aquí ver este hombre que vino salvación y ahora ya reconoce al Señor. Y entonces él le dice allí al profeta, te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él le respondió, la sabiduría de nuevo en el hombre de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él le rehusó. Por eso el apóstol Pablo nos habla en Efesios 5, por tanto tened cuidado cómo andéis, no como insensatos sino como sabios. Porque ahí el hombre de Dios le respondió con sabiduría, no, yo no le recibo a usted nada de eso. ¿Por qué? Porque la gloria es para el Señor. Yo no le recibo a usted nada, absolutamente nada, porque la gloria es para mi Señor. Yo no he hecho nada. Nada, le está enseñando, está discipulando a Naamán con la palabra de Dios. Qué obediencia la de Eliseo, ¿cierto? Porque qué tentativo recibir como 60 libras de oro y todo ese montón de plata y 10 mudas de ropa. Eso es muy tentador, pero le dijo absolutamente cero. Y le insistió ese hombre. Y entonces, qué extraordinario, porque aquí ver la salvación para Naamán. Pero la historia no termina ahí. En el versículo 20 resulta que hay un creyente. Está el asistente de ¿quién? De Eliseo. Se espera
que el asistente que vive, que ha visto todos los milagros de Eliseo, que ha caminado con él tantos años, que ha visto los milagros, que vio cuando Eliseo le oró al Señor y sacó una hacha del agua, que vio como que sanó las aguas, ha visto todo este hombre. Y mire aquí cómo viene la necedad a este hombre. Versículo 20. Porque Jesse, criado de Israel, el hombre de Dios, dijo para sí. Mire lo que él dijo. Dijo, ese profeta sí que es tonto. Ese no sabe. Es que profeta de Dios, ¿cómo no le va a recibir todo eso que le quería dar? Y lo más terrible de esto es que dice lo siguiente: vive Jehová que yo voy a pedirle. Metió ya al Señor. Qué grado de necedad la que tiene Jesse. Dice, vive Jehová que yo correré tras él y tomaré algo. ¿Sabe qué es eso? Rebelión. Y la rebelión abre inmediatamente un mundo de pecado impresionante, porque vino la mentira. Vino el engaño. Jesse es el asistente personal de Eliseo. ¿Y sabe qué va y corre y le dice a este hombre Naamán, que ya iba agradecido con Dios y todo? ¿Sabe qué le dice? Le dice, mi Señor me ha enviado porque llegaron unas visitas a la casa y no tienen ropa. ¿Me podría usted dar ropa y darme un talento de plata? Y claro, Naamán dijo, por supuesto, yo te doy. Y le dio no solo uno, 2 talentos de plata y le dio 2 mudas de ropa. Y Jesse se fue corriendo, ¿cierto? Y entonces se fue corriendo para su casa. Llegó y escondió todo. ¿Qué estamos viendo ahí? Mentira, engaño, robo. Hizo todo lo que hizo este hombre. ¡Qué necio! ¿Sí ve? La necedad en Jesse. Y fue y escondió todo. Pero por eso viene la sabiduría, el discernimiento, hermanos, que nosotros podamos estar ahí. 25. Entonces Jesse entró y se puso delante de su señor, ¿cierto? Tranquilo, con una sonrisa. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Jesse? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y dice que salió de la presencia del blanco como la nieve. Qué impresionante, hermanos. Porque ante la sabiduría del Señor, el pecado tiene que caer completamente. Y este hombre salió blanco, pensó que iba a engañar. El problema es que de Dios nadie se burla, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Nadie se burla. Y Jesse pensó que se podía burlar y resulta que salió. Toda la lepra de Naamán le cayó, pero aquí es donde viene la situación. Es que la necedad, la soberbia y todo eso es generacional también. Así como baja la bendición, también puede bajar la maldición. Se dicen, según los estudiosos, que los leprosos que están en el tiempo de Jesús son los descendientes de Jesse, que en ese tiempo estaban. Por la necedad de la codicia, empezó a codiciar dinero, pero principalmente fue la rebelión. Si ya su señor le había dicho que no recibía nada, porque él va a hacer las cosas de una manera diferente. Y vino las consecuencias. Vemos las misericordias de Dios para con Naamán, amén. Pero también vemos el juicio, porque este es conocedor de la palabra. Naamán no era conocedor, pero para él también hay misericordias, pero salió con todo eso. Entonces Jesse recibió juicio de Dios por su rebelión, por su necedad. Naamán recibió bendición del cielo cuando obedeció a Dios. Amén, hermanos. Recibimos bendición del cielo cuando obedecemos al Señor. Amén. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor? ¿Cuántos queremos recibir bendición del cielo? Amén. Yo quiero recibir bendición del cielo, hermanos. Por eso necesitamos cuidar la manera en que andamos. Por tanto, tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Hermano, hay grandes oportunidades allá afuera, amado pueblo. Hay grandes bendiciones para nosotros, de sanidades, de milagros financieros. Hay grandes cosas por hacer, pero necesitamos andar como sabios. ¿Cuántos sabios hoy hay aquí? Sabios por la lectura de la palabra, sabios porque nos reunimos en casa,
Sabios porque tenemos un altar familiar, como nos compartían nuestros hermanos Mauricio y Paola hace 8 días. Sabios porque también nuestros hermanos hoy nos hablaban qué importante es que nosotros estemos constantemente en la lectura. Eso nos da sabiduría, hermanos, porque constantemente es cierto, el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y lo hace con ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que siempre decirle, Señor, yo quiero andar en sabiduría, no quiero andar en necedad. Y Señor, esas misericordias están a la puerta para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, para recibir sabiduría. Danos sabiduría, entendimiento. Y allí con el Señor podamos nosotros entrar en esa intimidad en esta mañana y decirle, Señor, en esta mañana apelamos a tu misericordia. Si hemos tenido algún episodio, situaciones de necedad, es el tiempo, hermanos. El Señor deja estas escrituras para que nosotros reflexionemos y no permitamos, hermanos, que generacionalmente puedan bajar ese tipo de cosas. Que hoy mismo podamos nosotros decirle, Señor, yo y mi casa te serviremos con sabiduría, Señor. Yo en mi casa muchas veces le podemos decir a nuestros hijos, usted sí que es necio, usted sí que es necia. No les digamos eso, pensemos nosotros cómo estamos actuando. Pensemos primero, antes de regañarlos o decirles, es una palabra fuerte, necios, yo cómo estoy actuando. ¿Cómo está mi vida? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para decirte, Señor, sé tú escudriñándonos, Señor. Queremos ser como este hombre, Naamán, Señor, que estamos hoy aquí, Señor, con nuestras imperfecciones, Señor. Señor, no somos perfectos, Señor, y tú lo sabes, Señor. Desde que el Edén se cerró, Señor, se acabó la perfección. Pero hoy aquí venimos delante de ti, Señor, a decirte, mira cada área de nuestras vidas, Señor. Tal vez no tenemos una lepra física, pero hoy, Señor, con esta palabra viva y eficaz, porque es esa palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones del corazón. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y por eso hoy venimos, Señor, a decirte, Señor, te presentamos toda necedad. Y preséntale toda necedad al Señor hoy. Espíritu Santo, a esta hora, Señor, llévanos a entender o a reconocer algún área de nuestra vida en donde haya necedad, donde haya orgullo, Señor. Porque muchas veces, Señor, pensamos que estamos, Señor, exentos, Señor, de cualquier cosa, y no, Señor. Tu palabra nos dice que siempre debemos de estar atentos. Sed sobrios y velad, que velemos constantemente. Pero hoy, Señor, te presentamos, Señor. Nos presentamos delante de ti porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y venimos a nosotros y te presentamos, Señor. Necedades, Señor. Murmuración tal vez, Señor. Naamán murmuró porque no le gustó que tú lo mandaras, Señor, que tuviera que hacer eso. Y a veces a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas y nos resentimos, Señor. Pero, Señor, sé tú obrando en nuestras vidas hoy, Señor. Quita, Señor, hoy te presentamos todo resentimiento que haya en nuestro corazón. Oh, Señor, te presentamos toda necedad. Te presentamos todo aquello, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor, que tal vez muchas veces traigan hasta enfermedad, Señor, por la necedad, Señor, de no rendirnos a ti, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que no nos permiten verte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Pero hoy venimos como este hombre, Señor. También no nos podemos sumergir 7 veces en ese río. Pero hoy venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, pero que a ti no te gusta la soberbia. Oh, te entregamos toda soberbia, toda necedad, toda murmuración. Hoy te la entregamos, Señor. Oh, Padre, porque tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos todo para que tú tengas control de nuestras vidas en este tiempo, Padre. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, porque ciertamente los días son malos. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, primeramente buscando de ti,
primeramente buscando a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, enseñándoles la palabra en este tiempo, Señor. Oh Padre, hoy, Señor, venimos con ese corazón contrito y humillado, y como decía David, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy escudriña nuestros corazones. Yo no conozco los corazones, tú sí los conoces, Señor, y tú nos amas a cada uno de nosotros. Tú tienes misericordias nuevas para cada uno de nosotros, Padre. Así es de que hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo para nosotros, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que el día de mañana empecemos a ver esas misericordias nuevas, Señor. Padre, tú sabes nuestras necesidades, Señor. Tu palabra dice que antes que hablemos tú ya las conoces, pero hoy te las vamos a decir. Y dile al Señor cualquier necesidad que tienes hoy, de enfermedad, de finanzas, situaciones en el hogar, en la iglesia, cualquier cosa, preséntasela hoy al Señor. Porque venimos a decirle al Señor, francamente nos presentamos hoy, transparentemente delante de ti, a decirte, Señor, esta es mi situación. Preséntasela hoy al Señor. Porque el Señor bendijo a este hombre Naamán, que no lo conocía a él, pero después pudo ver tanta misericordia y tanto amor para él. ¿Cuánto más no habrá para nosotros, que somos sus hijos, que venimos a decirle, papá, esta es mi situación, Señor? Para ti no hay nada imposible. Hazlo, Señor, en tu tiempo, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer como mi carne lo quiere hacer, no, como tú quieras, Señor. Hazlo. Si lo quieres hacer ahora, como le ha respondido a algunos hermanos, que le ha respondido casi en 24 horas, está bien, Padre. Pero si tiene que tomar tiempo, yo esperaré, Señor. Yo esperaré, Señor. No nos podemos imaginar esas 7 veces que este hombre tuvo que sumergirse delante de sus hombres, en vergüenza y en humillación, Señor. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo, Padre, porque creyó en la palabra que le decían sus sirvientes, Señor. Qué hermoso saber que tú tienes para nosotros. Tienes para nosotros, Señor, sanidad, restauración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, este es el tiempo. Este es el tiempo de reconciliarte con el Señor, de entregarle la vida a Él y decirle, Señor, dile estas palabras al Señor, aún los que están en línea: Señor, lávame con tu sangre. Naamán se lavó en un río que decían que era sucio, no le gustaba ese río. Pero Señor, hoy dile, lávame con tu sangre. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Perdona mis pecados y llévame a la vida eterna, Señor. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que estaba escrito este día, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, precioso Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, si te reconciliaste con el Señor, hay fiesta en los cielos. Acércate a uno de los hermanos de compañerismo que están allá atrás y dile: hoy me reconcilié con el Señor. Hoy recibí a Cristo Jesús para gozarnos todos. Padre, te damos gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.